Muy bien, gracias. Pues vamos a estar compartiendo de la palabra de Dios entonces, y el tema que quería compartir con ustedes hoy es, o le puse por título, Dios está conmigo. Y la realidad es que muchas veces como cristianos no somos conscientes de esta gran realidad, que Dios realmente está con nosotros. Claro, a veces no somos conscientes de esta realidad porque normalmente hemos aprendido o hemos creído, mirándolo con una visión muy humana, que Dios esté conmigo implica, o lo solemos pensar de una manera muy materialista, ¿no es cierto? O sea, si Dios está conmigo, entonces voy a tener éxito, si Dios está en todo lo que emprenda, o la vida me va a sonreír, o sí voy a tener algunos problemas, pero como Dios está conmigo, los voy a solucionar fácilmente. Y la realidad es que si hemos vivido ya varios años, sabemos que la vida no es fácil ni sencilla y está bastante más cargada de problemas de los que nos gustaría que tuviera, ¿no es cierto? Y mismo estos últimos años de pandemia nos ha hecho ver en carne propia lo que es la realidad de un mundo caído, ¿no es cierto? Donde el aislamiento, la depresión en que tal vez hemos caído muchas veces, el no entender lo que estaba pasando, el temor, el miedo, nos han pegado por muchos lados, aún el cierre de iglesias, de no poder juntarnos, como bueno, está volviendo a ocurrir ahora otra vez, y bueno, está muy lindo esto de juntarnos por internet, y abre un montón de posibilidades que tal vez no teníamos antes, por ejemplo, que yo pueda estar acompañándoles hoy, pero en el fondo nos gusta el tema de estar juntos, y no estar juntos, y no estar en contacto con gente. Hemos sido creados para vivir en comunidad. Obviamente tira abajo nuestro ánimo, ¿no es cierto? Y en esta situación uno se pregunta, bueno, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué permite todo esto? ¿O por qué no puedo juntarme con los hermanos? ¿O por qué? ¿O por qué? Y empezamos a preguntarnos, y muchas veces llegamos a pensar, bueno, es que tal vez estaremos haciendo algo mal, o tal vez es que estaré en pecado, o tal vez es que Dios estará enojado conmigo, o ¿estará Dios realmente conmigo? Y empezamos a dudar de la realidad de que Dios nos ha dicho que Él está con nosotros. Y especialmente en este tiempo de pandemia, aunque estemos solos en nuestra casa, no estamos solos porque Él está con nosotros. Podremos estar aislados de la gente, pero Dios no le tiene miedo al virus, así que no tiene problema de estar, aunque estemos igual contagiados COVID, Dios sigue estando con nosotros. Él no nos abandona y acompaña aún nuestros dolores. Sigue estando con nosotros a pesar de que los problemas que tenemos que experimentar y vivir no se solucionan, y a veces Dios no quiere que se solucionen o no interviene para que se solucionen. Y nos preguntamos, ¿pero Dios está realmente conmigo? Porque si estuvieras conmigo se solucionarían. Desde nuestra perspectiva de pensamiento, no teniendo en cuenta este texto que les invito a buscar, Isaías 55, 8 al 9. Es un texto muy revelador, porque nos baja la realidad de que a veces hay muchas cosas de Dios que no entendemos, y que Dios no espera que entendamos tampoco. Dice allí Isaías 55, 8 y 9, está hablando Dios mismo a través del profeta Isaías, y está diciéndonos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y para que podamos tratar juntos este tema de Dios está conmigo, vamos a hacerlo a través de la vida de un hombre allí del Antiguo Testamento, del primer libro de la Biblia de Génesis. Vamos a intentar transcurrir por la vida de José y ver qué es lo que Dios hizo en la vida de José y cómo Dios acompañó a José durante todo el transcurso de su vida. Claro, cuando miremos la vida de José tenemos un problema, que nosotros vamos a mirar la vida de José desde una historia ya pasada, ¿sí? De hecho, si conoces bien la historia de José, ya vas a conocer muchas cosas de las que pasaron en su vida y cómo terminó la historia. Así que no nos sorprende, pero vamos a intentar vivir la vida de José como la vivió José. O más exactamente como nosotros vivimos nuestra vida. Que vamos avanzando, pero nunca sabemos cuál es el paso que viene adelante. ¿Cuál es el problema que nos está esperando a la vuelta de la esquina?
¿sí? Para nosotros el futuro de la vida es muy incierto. Trae un montón de cosas que nos aterran a veces, que nos dan miedo, o que no sabemos que van a venir. Bueno, así también vivió la vida de José. José no sabía lo que venía por delante. Pero claro, cuando nosotros veamos la vida de José, la estamos viendo desde la historia pasada. Entonces, claro, ya sabemos cómo termina la historia. No está esa adrenalina de no saber qué va a pasar después. Pero aún así vamos a ver que si vamos viendo la vida como José la vive viviendo, sin conocer lo que venía después, hay muchas cosas que vamos a poder descubrir en la vida de José y en este acompañamiento de Dios a su vida. La historia de José está narrada allí desde el capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 45 del libro. Hay un intermedio ahí en el medio donde no se habla de él, pero gran parte de estos capítulos hablan de él. Y vamos a dividir la vida de José en 3 partes. La primera parte la vamos a denominar rechazado, la segunda parte retrasado, la última parte reposicionado. ¿Sí? Y vamos a intentar vivir esta vida de José como si fuera José mismo, ahí sin conocer lo que venía después. Así que si conocés la vida de José, sé que muchos de ustedes la conocen, intentemos no pensar en lo que viene más adelante. José empieza a contarnos un poco la vida de él y lo interesante de su vida cuando casi tenía unos 17 años aproximadamente, todo un adolescente, diríamos hoy. Claro, en aquel momento no existía ese término. O será un niño, o será ya casi se pasaba la vida adulta. Esto de la adolescencia es un término bastante moderno, casi del siglo pasado, siglo XX y del siglo XXI, ¿no es cierto? Cosas que se van inventando, palabras nuevas. Pero en aquel momento José tenía 17 años, pero no dejaba de ser todavía un jovencito, un joven con un montón de ideales por delante, un montón de sueños, un montón de cosas por vivir, y también, obviamente, la inmadurez de un chico de 17 años, ¿no es cierto? Que tal vez no fue muy prudente en comentar sus ideas y en comentar lo que Dios le estaba mostrando, sin saber que tal vez molestaría a gran parte de la familia. La realidad es que también José no venía de una familia ejemplar. No, si tuviéramos que definirlo también con palabras modernas, José venía de una familia disfuncional, ¿sí? Allí estaba Jacob. Jacob tenía 2 esposas y 2 concubinas, así que ya era bastante compleja toda esta situación. Muchos hermanastros, mucha gente viviendo en la casa. Su padre no era justamente caracterizado por, bueno, una palabra lo denominaba, ¿no es cierto? Era un mentiroso. En muchos aspectos de su vida había mentido gran parte de su vida y había vivido de mentiras. Había usurpado un montón de cosas que no le correspondían y aún había engañado a su padre, al abuelo de José, de una forma descarada para sacar ventaja sobre su hermano. Así que esta es la familia en que estaba metido allí José. Casi quedaría puerta abierta a pensar que José tenía que tener una vida totalmente terrible, digamos. Podríamos dar riendas sueltas a decir, bueno, si José hubiera sido un drogadicto, bastante razón tenía para hacerlo. Si hubiera querido vivir una vida desenfrenada, bastante razón hubiera tenido para hacerla. Venía de una familia bien disfuncional y si esto fuera poco, la primera palabra que utilizamos para definir la primera parte de la vida de José es rechazado. José era rechazado por gran parte de su familia, no por gente de afuera, no es que le hacían bullying en el colegio. No, a José le hacían bullying sus propios hermanos. A José lo maltrataban sus propios hermanos. Cuando él no estaba, hablaban mal de él. Y si podían hacerle daño y hablarle en forma agresiva, le hablaban en forma agresiva. De hecho, la Biblia dice que no podían hablarle pacíficamente. Está bien, José tampoco sabía manejar muy bien esa situación y muchas veces daba pie para que ocurriera, ¿no es cierto? Como decíamos, era un joven, 17 años. Cometía los errores de cualquier joven de esa edad. Pero José sufrió el rechazo de su propia familia. Y aún, como si esto fuera poco, había muchas razones para que fuera rechazado. Aún su padre también mostraba un favoritismo descarado hacia él respecto a sus hermanos. Le había regalado una túnica de colores. Hacía una gran diferencia entre el amor que tenía por José respecto a todo el resto de los hermanos. Acá dirían que José era el chivato de la familia, o nosotros diríamos en Argentina, el que iba le contaba al padre todo lo que pasaba. Así que José tenía toda la de perder realmente. Era un chico pobre en una familia disfuncional que sufría el rechazo y que encima el padre lo tenía como aquel que era el alcahuete de la familia, odiado por todos.
y encima tenía sueños de grandeza. Contó el sueño de que todos iban a arrodillar frente a él. Casi con esto que se había ganado todos los premios para que realmente quisieran sacarlo de la familia, que un poco es lo que ocurre cuando llegamos a Génesis 37:4. Ahí sí les invito a ir al libro de Génesis. Vamos a ir a este primer versículo, Génesis 37:4. Dice allí el libro de Génesis, este versículo: viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Allí el libro de Génesis, en el hebreo utiliza una palabra muy fuerte, que aún en español es muy fuerte: le aborrecían. No es que no le amaban, le odiaban. No es que lo veían mal, lo aborrecían. ¿Sí? Estaban dispuestos a hacerle daño. Estaban dispuestos aún a matarlo, como vamos a ver que ocurre en Génesis 37:20. Porque allí son los hermanos, estas no son las palabras de gente externa a la familia, ni de gente que no tuvieran relación cercana con José. Estas son palabras de los hermanos de José. En Génesis 37:20 dicen: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Estas eran palabras de la gente que más tenía que querer a José, era la gente que más lo odiaba. Así que si José realmente tenía razones para sentirse rechazado, no eran su ilusión, eran la realidad de la historia. No es que él tendría que haber ido a un psicólogo para que, bueno, un poco le dijera, tal vez estás mirando una cosa media extraña, todo eso es en tu mente, tenés un síndrome de persecución. No. Los hermanos realmente lo odiaban y estaban haciendo un plan para matarlo. Así que este era José, y recordemos, tenía 17 años a esta altura de su vida. Finalmente, bueno, un hermano se apiada, Rubén, el hermano mayor, y dice: bueno, no, espera, no lo matemos. Y uno puede decir: bueno, menos mal que Rubén piensa un poco. No lo matemos, tirémoslo en la cisterna y después vemos qué hacemos. Y allí lo metieron en una cisterna, y finalmente los hermanos recapacitan y dicen: no lo matemos. ¿Para qué lo vamos a matar? Y su sangre va a estar sobre nuestras manos si podemos venderlo y ganar dinero. Así que lo venden como esclavo. Allí dice el versículo 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Verso 1 del capítulo 39 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, le compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Es interesante porque José pasó de golpe de ser el niño amado de su padre, el más querido de los hijos, rechazado por gran parte de la familia, por sus hermanos, de golpe se transforma en un esclavo. Y un esclavo en un país extraño, ¿sí? A José de pronto se lo privó de toda su cultura, de toda su familia, de todo lo conocido, y se lo llevó como esclavo a un país donde no conocía el idioma, no conocía la cultura, no entendía lo que estaba pasando alrededor de él. Y era un chico de 17 años. Y nosotros acá muchas veces recibimos, como le decía en la sociedad donde trabajamos, jóvenes que han cruzado en patera el mar Mediterráneo y de golpe llegan acá a Europa sin entender nada, a riesgo de su vida, lo han perdido todo, dejaron su casa, sus padres no han tenido contacto con ellos tal vez por años, no saben si están vivos, si están muertos, llegan aquí sin pasaporte, sin identidad, sin nada. Créanme que esta gente, cuando te cuentan sus historias, son aterradoras lo que han vivido. Aterradoras. Muchos de ellos terminan muy mal, aunque están aquí en Europa, y uno puede entender realmente por qué. Sus historias realmente son historias de pérdida, historias de rechazo, historias de dolor, historias de abuso. Muchos de ellos en el camino han sido abusados, han intentado matarles, han intentado robarles, los han intentado tener de esclavos. Algunos han cruzado en pateras sin comer por días y sin bañarse por días, con muertos en esas pateras que iban llevando. Vieron morir niños, familia. Algunos los tiraban al mar porque ya no aguantaban el olor dentro de la patera. Llegan aquí sucios, con olor,
con enfermedades, con todo, y uno entiende solamente intelectualmente, pero no puede entender todo lo que ha pasado por la mente de esos jóvenes. Esto es lo que vivió José. Y llegan aquí sin entender nada del idioma, de la cultura, sin entender qué se les está diciendo, sin entender absolutamente nada. Están perdidos. Son como niños en medio de la nada. Así estaba José. Así llega José a sus 17 años a Egipto. Y llega en la posición de esclavo. Hoy no entendemos mucho este concepto de esclavo, pero esclavo en aquel momento era una cosa, no era una persona. El amo tenía poder sobre el esclavo para matarlo y no iba preso por eso. No tenía que dar cuenta porque no estaba matando a una persona, estaba matando una cosa. ¿Sí? Entonces José había perdido todos sus derechos. Ya acá no solamente era rechazado, acá era esclavo. Era menos que la nada. Y este José, expatriado, una cultura nueva, aprendiendo un idioma, y miren, estar en una cultura donde no entendés nada, David me lo puede decir, es terrible. Cuando llegas a un lugar donde no entendés nada, no entendés la cultura, no entendés los símbolos, no entendés el idioma, no sabés lo que está pasando al lado tuyo, te sentís como un nene. Solamente que capaz que ya tenés 40 años, y ya no es lo mismo. Porque un niño es un niño, pero cuando tenés 40 años y te tratan como niño, te sentís un tonto. Me acuerdo un día viajando en un taxi, yo estaba viajando con mi hijo, Juan, que en aquel momento tenía 8 años, y el hijo de una hermana cristiana de 4 años. El niño hablaba con el taxista y yo no entendía nada. Se reía con el taxista y yo no entendía nada. Le explicaba dónde queríamos ir y yo no podía explicarle al taxista dónde queríamos ir. Y ahí dije, este niño de 4 años puede manejarse en esta cultura mucho mejor yo que tenía 40 y pico de años. Y te sentís un tonto. Bueno, así estaba José, con la diferencia que yo tenía derechos allí. José no tenía ni derechos. Y tenía 17 años, solo, privado de sus padres, de todo. Lo llamativo de esto es lo que nos va a decir Génesis 39:2. Porque esto es lo que nos parte un poco al medio en todo esto. Porque Génesis 39:2, la Biblia introduce allí algo que rompe otra vez nuestro esquema de pensamiento. Porque Génesis 39:2 nos va a decir, y te invito a que lo busques en tu Biblia, quiero que lo leas en tu Biblia. Mas Jehová estaba con José. Desde el capítulo 37 hasta el 39 nos va a contar de todo lo que José vivió. El rechazo, casi lo matan, lo venden como esclavo, llega a un lugar donde no es nadie y donde es una cosa. Y la Biblia nos va a decir en el versículo 2, mas Jehová estaba con José. Yo aquí, la verdad, voy a serte sincero, yo aquí me gustaría decir, no, mejor no quiero que Dios esté conmigo. Si voy a vivir todo lo que vivió José, mejor que Dios no esté conmigo. Pero la realidad es que estamos viendo la historia de una parcialidad muy humana. Estamos viendo la historia justamente porque nos falta una parte de la historia. No estamos viendo lo que está viendo Dios. Acuérdense, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, mis caminos más que vuestros caminos. Y claro, cuando yo miro la historia de José, estoy mirando una historia de una perspectiva muy humana. Y que de golpe la Biblia me diga, mas Jehová estaba con José. ¿Y dónde estaba con José? Si yo cuando veo esto, diría, bueno, estaba con José, lo hubieran amado, nadie hubiera querido lastimarlo, y si hubieran querido lastimarlo, Dios hubiera intervenido allí con un rayo del cielo y hubiera matado a los 10 hermanos. Cuando venían los ismaelitas, hubiera hecho que todos cayeran muertos, y que José ahí se levantara firme y dijera, ahí tienen su merecido porque Jehová está conmigo. Y Jehová y yo somos más que todos ustedes. Y sin embargo, no. Jehová no intervino ni cuidando a sus hermanos, no intervino impidiendo que fuera vendido, y no intervino impidiendo que Potifar lo comprara. Ahora, lo interesante es que cuando la Biblia dice esto que está diciendo aquí la Biblia, lo está diciendo porque leemos un poquito más, dice, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y fíjense un detalle más. Aquí habla que Jehová estaba con José, y en el mismo versículo habla de el amo egipcio. Y esto nos recuerda otra vez que José era un esclavo. Aún así, el mismo texto, en la misma línea, nos está diciendo que Jehová estaba
con José. Y fue un varón próspero. Ahora, ¿en qué fue próspero? Esta es la pregunta. Porque hasta aquí yo no veo mucha prosperidad. ¿Pero en qué fue próspero? Bueno, tenemos que ir un versículo más abajo. Tenemos que ir al versículo 3. Porque ese versículo 3 nos revela algo más en este capítulo 39.3. Miren lo que dice este capítulo 39.3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es interesante porque tal vez José no era consciente de que Dios estaba con él. Pero ¿sabes por qué la Biblia dice que Jehová estaba con él? Porque la gente que lo rodeaba y lo veía, le era evidente que Dios estaba con él. Tal vez a vos y a mí decimos, no, ¿cómo va a estar Dios con él? Si mirá todo lo que le pasó. Pero la gente que estaba viviendo con José, que veía un poco más de lo que tal vez nos cuenta la historia, le era evidente que Dios estaba con José. Y que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Pero no lo prosperaba para José. Lo prosperaba para la bendición de todos los que estaban alrededor, porque quien estaba siendo bendecido aquí por la vida de José era Potifar y su casa. Ahora, cuando miras tu vida, ¿sos consciente de que Dios está contigo? ¿Que Dios está con vos? Tal vez digas, no, pero vos no sabés todos los problemas que yo tengo. Y mira, decile a José todos los problemas que tenés. Él tiene un montón para contarte también, si querés. En realidad, cada uno de nosotros se contara los problemas que tiene, aquellos que no contamos cuando estamos en una reunión de Facebook, ni contamos a toda la gente en la iglesia, pero si cada uno contáramos nuestros problemas, ¡oh, qué grandes listas que tendríamos! Y muchos no los contamos porque nos da vergüenza contarlos. Y muchas veces partimos de esa base para decir, es que Dios está enojado conmigo, es que Dios no quiere responder a mi oración, es que pareciera que Dios le responde la oración a otros y a mí no. Pareciera que todo lo que le pido, mejor le voy a empezar a pedir inverso para ver si entonces me da lo que realmente quiero. Porque muchas veces pareciera como que Dios no está con nosotros, pero a veces nos estamos perdiendo de lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Y muchas veces no estamos siendo de bendición para otros, porque estamos tan amargados en pensar lo que Dios nos está dando y no en pensar lo que Dios puede hacer a través nuestro para que otros le conozcan. Potifar, aquel hombre que era importante dentro del reino de Egipto, estaba viendo que había un Dios que estaba bendiciendo la vida de José y que este Dios no era como un Dios de Egipto. Y aún un incrédulo, aún una persona que creía en otros dioses, reconoce en José que Dios estaba con él. Y tus vecinos, la gente que te rodea, tu familia que no conoce a Cristo, ¿podría decir lo mismo de vos y podría decir lo mismo de mí? Porque muchas veces tal vez estamos tan enfocados en nosotros pensando que somos el centro de la historia, no nos estamos dando cuenta que en realidad Dios quiere Él glorificarse a través de nuestras vidas. Y Dios muchas veces se glorifica a través de los no a nuestras oraciones. Y Dios muchas veces se glorifica a través de los problemas de nuestra vida. Como está glorificando a través de la vida de José y de los problemas en la vida de José. Pero seguimos un poquito más adelante, porque de pronto, cuando pareciera como que la cosa empieza a arreglarse en la vida de José, y este José, que ahora ya no tenía 17 años, tenía unos años un poquito más de años, ya era un poco más adulto, de pronto, bueno, Potifar, que tenía poder, empieza a reconocer que realmente esta persona tenía algo que las demás no tenían, y que su casa era bendecida por esta persona, porque el Dios de esta persona estaba también en su casa, y le empieza a dar autoridad. Y este esclavo, que antes no era nada, ahora empieza a ser una persona importante dentro de la casa de un importante hombre de Egipto. Y uno dice, bueno, ¿ves? Ahí sí la cosa ya me empieza a gustar más, esto de que Dios estaba con José. Ahora Dios lo está levantando a José y lo está poniendo en una posición más acorde a esto de que Dios estaba con José. Pero de pronto, íbamos avanzando en la vida de José sin saber el problema que está a la vuelta de la esquina. José da la vuelta a la esquina y ahí aparece la esposa de Potifar.
una esposa también con poder. Y una esposa que de pronto empieza a ver a este joven israelita, que evidentemente era muy inteligente, que evidentemente todo lo que tocaba en su mano funcionaba bien, y lo empieza a codiciar. Y lo empieza a ver con otros ojos. Y perdón, me voy a enchufar la computadora pues se me está por apagar. Y lo empieza a mirar con otros ojos, y le empieza a hacer insinuaciones, y de golpe ya las insinuaciones pasan a ser, no insinuaciones directas, porque en el verso 7 del capítulo 39, unos poquitos versículos después le va a decir, duerme conmigo. Ya no hay insinuación allí. Ya hay muy directo, duerme conmigo. Ahora yo quiero decirte esto, volvemos otra vez a la historia de José. Acuérdate, José venía de una familia disfuncional, una familia que lo había rechazado, una familia que lo había vendido como esclavo. José estaba ahora en un pueblo donde le había pasado muy mal al principio. La verdad que José podría haber dicho tranquilamente, pues bien, ¿por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Por qué tengo que agradarle? Si este Dios no me libró de mi familia, mirá la familia que me puso, no me libró del esclavo. José tenía todas las cartas para realmente decir, tengo esta oportunidad, adelante. No solamente si lo oculto me llevo bien con mi jefe, sino que también me llevo bien con mi jefa. Tenía todas las cartas para hacerlo. Y sin embargo, vemos el corazón de un joven que, aunque no podía explicar todo lo que le había pasado, seguía confiando en que Dios estaba con él. Y acuérdense, era un joven todavía. Tal vez ya no tenía 17, tendría unos 20 y pico de años. Y sin embargo, este joven era un joven de principios, que seguía creyendo que valía la pena confiar en un Dios que estaba sobre todas las cosas y que tenía control sobre su vida, a pesar de que él no podía explicar lo que estaba viviendo. Y entonces rechaza esta oferta. Y como en la Biblia, Dios nos quiere mostrar la realidad de la vida, y la realidad es que sus planes no son como nuestros planes, ni sus caminos como nuestros caminos. Otra vez Dios no vuelve a intervenir. Y no termina como terminan las películas ahí en la televisión, ¿no es cierto? De que el príncipe sapo de golpe se transforma en el príncipe lindo. No, aquí Dios vuelve otra vez a no intervenir. Y otra vez llega el amo, allí Potifar, la mujer dice mentiras, Dios sigue sin intervenir y lo mandan a la cárcel. Y aquí tenemos ya a un José que no solamente había sido rechazado por su familia, no solamente había sido vendido como esclavo, ahora también había pasado a un nivel aún más inferior de esclavo. Ahora era un reo, era un prisionero, un delincuente. ¿Sí? Y que aparte había sido condenado por hacer algo malo en la familia de un gran empleado del gobierno. Así que ahora José ya ni siquiera era un esclavo, ahora era un prisionero delincuente en la cárcel. Pero fíjense palabras de José en capítulo 39, verso 9. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esto es lo que había en el corazón de José, del joven José. Verso 20, allí está en prisión. Tal vez otra vez volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios no intervino? Serían las preguntas. ¿Dónde estaba el Dios de justicia? Así le pagó Dios a la confianza de José en 39:9. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y todas son estas respuestas humanas que solemos pensar como seres humanos, ¿no es cierto? Y que Dios muchas veces entiende de nuestro pensamiento. Pero fíjate otra vez, la Biblia vuelve a sorprendernos, ¿no es cierto? Porque después de este verso 20, donde José está en la cárcel ahora, parece que Dios quisiera otra vez romper nuestro esquema de pensamiento. Y el verso 21 dice, pero Jehová estaba con José. Mira, léelo en tu Biblia. 39:21, para así no te lo leo yo solo. Vamos a hablar desde el 20. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Verso 21. Pero Jehová estaba con José.
y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora, claro, yo me gustaría preguntar, ¿no es cierto? ¿Y no hubiera sido mejor que Jehová estuviera con José y en vez de darle gracia con el jefe de la cárcel, hiciera mejor que no fuera a la cárcel? Los planes de Dios son distintos. Tal vez mi plan es muy simplista. Y mi plan pierde de vista cosas que Dios está mirando que tú y yo no podemos ver. Bueno, no podemos ver si estuviéramos en la perspectiva de José. Lo sabemos después porque conocemos la historia, ¿no es cierto? Pero acuérdate, vamos a intentar ver la vida de José como lo estaba viendo José. José no sabía lo que venía después. Y ahí estaba ahora en la cárcel. Y estando en la cárcel, otra vez vuelve a ocurrir lo mismo. Es muy llamativo porque vuelve a ocurrir lo mismo en la cárcel. La gente alrededor le era evidente que Dios estaba con José, a pesar de que las circunstancias de José parecían mostrar todo lo contrario, porque el jefe de la guardia tiene que reconocer que Dios estaba con José. ¿Y qué hace el jefe de la guardia? Lo mismo que hizo Potifar, le dio cargo el cuidado de la cárcel. ¿Por qué? Porque cuando José administraba la cárcel, todo funcionaba bien, los presos no se peleaban, no había motines, parecía que todos le hacían caso. Aún los delincuentes más terribles quedaban anonadados frente a José, le obedecían, la cárcel estaba limpia, nadie se gritaba, nadie se insultaba, todos obedecían. El jefe de la cárcel descansaba, no tenía que hacer gran cantidad de trabajo, los presos limpiaban. Era tremendo. Es que en José había algo especial. Dios estaba con José. Y la vida de José bendecía alrededor, porque Dios bendecía a través de la vida de José. Y vuelvo otra vez la misma pregunta. Si Dios está contigo, si Dios está con vos, tenés la posibilidad de ser un canal de bendición. Y la gente alrededor tuyo, ¿está viendo eso? En esta época de COVID, esta época de tanto miedo, esta época de tanta angustia, ¿estás siendo un canal de bendición? ¿O sos un canal que esparce miedo como el resto? Porque si José tenía razones para esparcir malas noticias, angustia, depresión, miedo, queja, y todo lo que quisiera, la verdad que podía hacerlo tenía una historia, un historial para hacer todo eso con total libertad. Pero la Biblia dice que era evidente a todos que Dios estaba con José. Y entonces llegamos a la segunda parte de la vida de José. La parte que le he puesto el título de retrasado. Ahora vamos a ver por qué esta palabra. En realidad la puse porque empieza con R, para que fuera bien con rechazado y también fuera bien con reposicionado. Pero en realidad, ¿por qué retrasado? Bueno, porque uno esperaría entonces, bueno, en algún momento Dios tiene que hacer algo. Y bueno, y tal vez José estaba en esa expectativa también, ¿no es cierto? Ya Dios va a actuar en algún momento. Pero este momento nunca llegaba, parecía. Siempre se extendía. Y de golpe llegó acá un momento donde la Biblia nos cuenta en el capítulo 40 que vinieron dos siervos del rey, dos siervos importantes, el copero y el panadero, y de golpe tuvieron ahí un problema con el rey, con el faraón, y el faraón los manda a prisión y están allí en la cárcel. Y un día duermen los dos y se levantan mal porque tuvieron un sueño. Y José que otra vez nos habla del carácter de José. José tenía mucho para mirarse a sí mismo y pensar en sí mismo y autocompadecerse y quejarse. Y sin embargo, un José que estaba allí en la cárcel y tenía tiempo de mirar a los ojos de otras personas y de ver que estaban tristes. Y acercarse e intentar consolarles. Tú dirías, y yo diríamos, pero José necesitaba ser consolado. Mirá todas las que vivió. Y sin embargo, la actitud de este hombre era mirar a estas dos personas y decirles, pero ¿por qué están tristes sus semblantes? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están así? Y esto habla mucho en nuestras vidas. Cómo vivimos tu vida y cómo vivo yo mi vida. Porque esta actitud es la actitud cristiana de un hombre que se da cuenta, una mujer que se da cuenta que Dios está con él y que es un canal de bendición. Y que entonces miro a aquel que está en necesidad para darle bendición. Y este José mira a estos dos hombres y dice, ¿qué les pasa? Y entonces el copero contó su historia, su sueño. Y entonces José le da la interpretación a este sueño.
y le dice, y cuando te vayas y el rey restaure otra vez tu posesión y te ponga otra vez a servirle la copa, acordate de mí y bueno, intentá sacarme de aquí. Claro, el panadero también entonces se animó y dice, bueno, si esto le dijo al copero, ahora le cuento mi historia. Y le contó su historia, bueno, todos conocen un poco qué pasó en la historia, ¿no es cierto? Le dijo, bueno, en realidad tu historia es un poquito distinta. En tu caso no te van a volver a posicionar, sino que te van a cortar la cabeza. 3 días después, esta realidad se cumple y el copero vuelve otra vez a servir al rey y el panadero muere ahorcado, tal cual como José les había dicho. Y entonces yo me imagino allí a José diciendo, bueno, ya el copero volvió a su puesto, ahora es el momento, le va a hablar de mí al rey, y qué mejor que un copero, hombre de confianza del rey, aquel que prueba para ver que no haya veneno en la copa, para hablarle al rey y hablarle bien de mí. Y sin embargo, por eso usé la palabra retrasado, sin embargo pasó el primer día y nadie vino del palacio a buscarlo a José, 1 semana, 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año. Y José seguía en la cárcel. Y uno podría pensar, pero Dios, no es tiempo ya de actuar, es que Dios no está apurado como vos y como yo. Dios tiene otros planes en tu vida. José todavía es necesario en la cárcel. José todavía es necesario para seguir bendiciendo a la gente de la cárcel. ¿Por qué? No lo sé. La Biblia no nos dice. Pero evidentemente Dios tenía un plan para José y a través de José en la cárcel. Y tuvieron que pasar más de casi 2 años para que la cosa cambiara. 2 largos años. 2 largos años. Para que la cosa comenzara a cambiar. Claro, hoy decimos 2 años no es nada. Pero en tu vida, en mi vida, mira si yo te dijera hoy, bueno, mira, Dios me está diciendo de que por los próximos 2 años voy a tener falta de trabajo. Esos 2 años van a ser eternos, te lo aseguro. 6 meses van a ser eternos. La realidad es que José ya probablemente hubiera perdido esperanza. Esperanza en salir de la cárcel, pero no esperanza en Dios. Dios seguía obrando otra vez José en la cárcel. Pero Génesis capítulo 41 ya nos cambia y nos empieza a dar otra perspectiva. En algún momento de la historia, ahora es Faraón el que tiene un sueño. Y ahora es Faraón el que se levanta mal en la mañana y llama a la gente de su confianza y la gente lo ve triste y le preguntan ¿qué te pasa? Y él les dice, tuve un sueño y nadie puede interpretarlo. Y 2 años después, allí el copero dice, ahora me acuerdo que cuando estuve en prisión, allí había un hombre, ¿cómo se llamaba? José, que me interpretó el sueño a mí y al panadero, y tal como él lo dijo, así ocurrió. Y de pronto tenemos a un José que ahora va a ser reposicionado. Ya a esta altura José tenía como 30 años. Así que saquemos una cuenta. Fueron casi 13 años de desdicha desde la perspectiva humana en la vida de José. Pero fueron años que Dios utilizó y que nunca abandonó a José. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Este plan era un plan para José, un plan para la gente alrededor de José y un plan para la vida de José, para la familia de José. Ahora, cuando llegamos al capítulo 41, verso 38, después de que José de golpe lo van a buscar a la cárcel, lo peinan, lo bañan, lo limpian, le ponen ropas nuevas, lo preparan para ir frente al faraón y lo llevan ahí frente a faraón y lo ponen frente a faraón. Faraón, el primero en el imperio, aquel que era considerado un semidios por toda la gente de Egipto, de golpe, le cuenta su sueño a José, aquel que había sido rechazado, vendido como esclavo, tratado como delincuente, le cuenta un sueño y José revela el sueño, le da el consejo a Faraón de qué debería hacer. Y fíjense lo que dice el verso 38, palabras de Faraón. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este
en quien esté el Espíritu de Dios. Aún el mismo Faraón se dio cuenta de que Dios estaba con José. ¿Ven esto? ¿Podemos ver esto? Era evidente en todos lados que Dios estaba con José. Era evidente. Ahora, ¿las circunstancias marcaban esto? No. Es que tu circunstancia y mi circunstancia no marcan que Dios esté conmigo. El COVID a tu alrededor y todo lo que está haciendo sufrir al COVID a vos y a mí, no marca que Dios esté conmigo. Es otra cosa. Y tú y yo por fe tenemos que creerlo. Porque cuando lo creemos por fe, por estos 13 años, José creyó por fe que Dios estaba con él. Y porque lo creyó, la gente alrededor era bendecida y él era fortalecido. Pero las circunstancias marcaban todo lo contrario. Y de pronto, porque él lo creyó y porque fue una fuente de bendición, las circunstancias ahora marcaron la realidad de lo que ya existía antes. Y de pronto, José ahora es puesto en una posición o reposicionado a una posición que nunca imaginó. Ahora hay un texto muy interesante allí en el capítulo 41. Porque el verso 40 nos dice algo que es tremendo. El verso 40 le dice, está hablando Faraón con José, y le dice, vamos a leer desde el 39. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y ahora escuchen el verso 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Lo que le está diciendo acá Faraón es, tú eres el segundo. Yo sigo siendo el faraón, el rey, pero lo que tú digas se va a hacer en Egipto. Ahora acuérdense, era un chico rechazado, de una familia disfuncional, que había sido vendido como esclavo, que había sido tratado como delincuente. Y este Dios para quien no hay límites, de la noche a la mañana, hace que Faraón, el rey de Egipto, a ver, hoy tal vez tenemos los escombros de Egipto, ¿no es cierto? Pero en aquella época era como si el presidente de Estados Unidos o, no sé, la persona más importante del mundo como lo conocemos hoy, te dijera, por tu palabra se gobierna todo. Lo que tú digas, eso se hace. Aún yo voy a hacer lo que tú digas. Yo estoy en el trono por arriba tuyo, pero lo que tú digas hacemos porque no hay hombre entendido como tú, dado que Dios está contigo. Esa es la situación de José. De pronto pasó a ser el hombre más importante de la época. Ahora, escuché en palabras de José. ¿Qué fue lo que José realmente supo todo este tiempo? Y que tal vez tú y yo no sabíamos. Porque en el verso 45, un tiempito después, unos casi 8 años después de todo esto que nos cuenta Génesis capítulo 41, en el verso capítulo 45, ya José se encuentra con sus hermanos. Y les va a decir esto. Dios, versos 7 y 8 del capítulo 45, si quieren buscarlo allí. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
Ahora, yo no sé si Dios te va a poner a vos o a mí en una posición de liderazgo o en la misma posición que José. Probablemente no. Vamos a ser sinceros. Probablemente no nos va a llamar Biden de Estados Unidos, va a decir, por tu palabra se va a gobernar todo Estados Unidos. Ni nos va a llamar Putin, nos va a decir, por Rusia se va a gobernar, y lo que decía hacer ahora en Kiev, y todo eso, lo que tú digas se va a hacer. Ni te van a llamar de la Comunidad Europea, te van a decir, por lo que vos decidas, se va a gobernar toda la Comunidad Europea, ni el Mercosur, ni nada de eso. Y mejor que no nos llamen tampoco para eso, porque es un desastre. Pero lo que sí tengo por cierto, y también tienes que vos tener por cierto, tenés que tener vos por cierto, es que el mismo Dios que actuó en la vida de José, que estuvo en la vida de José, y que usó la vida de José, y en quien José tenía bien en claro que todo lo que ocurría en su vida tenía un plan y un propósito, que él podría haber quebrado, y Dios hubiera usado a otro. Pero que él estuvo dispuesto a obedecer cuando la esposa de Potifar lo tentó, y que él podría haber estado dispuesto a renunciar cuando de pronto injustamente lo mandaron a la cárcel, y que él podría haber dicho, bueno, ya me cansé, después de esperar 2 años en la cárcel y ver que Dios no hacía nada, ni nadie se acordaba de él. Y sin embargo, él tuvo bien en claro de que Dios tenía un propósito. A través de los problemas de su vida, en su vida, a través de su vida, y para la posteridad, y para la eternidad. Y hermano, hermana, Dios tiene lo mismo para vos y para mí. Porque Dios no cambió. Y José hoy es conocido, ya pasaron más de 3.500 años de la vida de José. Mira, hoy no sabemos cómo se llamaba el faraón de aquel momento. Pero sí millones de personas en el mundo han leído la historia de José y lo conocen por nombre. Y saben su historia. Y la han leído y releído y aprendido de él y ha sido de ánimo. Y fíjate la bendición de la vida de José. No solamente bendijo a Potifar, no solamente bendijo a la gente de la cárcel, no solamente bendijo a Egipto y a su familia, nos sigue bendiciendo hoy 2022 a vos y a mí, porque Jehová estaba con José. Y si vos estás dispuesto a creer lo mismo que creyó José, tu vida también va a ser de tal bendición que ni vos ni yo podemos imaginar. El COVID no lo va a poder frenar. Las decisiones del gobierno ni la economía lo van a poder frenar. Que no podamos abrir el templo de la iglesia ni juntarnos allí, va a poder frenar el evangelio ni lo que Dios puede hacer por tu vida y por mi vida. Acordate, Dios usó a Pablo en la cárcel para defender el evangelio. A un Pablo que no estaba encerrado solamente como vos y yo hoy por el COVID. Era un Pablo que tampoco tenía Zoom para poder hablar con la gente afuera. Y sin embargo, le decía, el evangelio no está preso. Y sabes, hermano, que tenés la posibilidad de llegar y de ser de bendición aún en este tiempo. Si crees que Dios está contigo, que Dios puede utilizarte, y que no importa las circunstancias, Dios quiere utilizarte hasta el último de la tierra. Porque esto ha hecho que Zoom te permita conectarte con gente en Pakistán sin ir a Pakistán. Porque hoy todos en Pakistán usan Zoom. Porque hoy en todo el mundo la gente usa Zoom, o WhatsApp, o lo que sea, más que hace 2 años atrás. Y porque la gente está desesperada por hablar con gente. Y hoy tenés la oportunidad de llegar a donde sea. Y de hablar con gente de Pakistán del Evangelio abiertamente, sin que te revoquen la visa de Pakistán o de Marruecos o de donde sea. Ni te tengan que meter preso, porque no pueden, estás en Argentina, o estás en España, o estás en donde sea. Pero ¿sabes qué? Para ocupar tiempo en eso, tenés que sacar tiempo que ocupamos en quejarnos, en leer el diario y amargarnos, en decir por qué no puedo juntarme en la iglesia, en pensar de, ¿cuándo podremos otra vez salir a comer afuera como antes? En pensar cuánto se va a acabar este tema del virus, en dejar de pensar, si me agarra el virus y me muero. Porque te puedes morir por el virus, pero también te puedes morir
de tantas otras cosas que la gente se sigue muriendo. Y la realidad es que la muerte está a la vuelta de la esquina, pero aún nuestra muerte puede ser de bendición si seguimos confiando en que Dios está conmigo. Porque después de la muerte empieza la vida. Y una bendición mayor que la que estamos viviendo aquí en la tierra. Pero podemos ser aún en nuestra muerte de bendición para aquellos que quedan y aún no conocen a Cristo. Estuve en un velorio de un hermano aquí hace un tiempo atrás donde se predicó el Evangelio y gente de un pueblo de Málaga que nunca había escuchado el Evangelio, escuchó por primera vez el Evangelio. Era un muchacho predicador, había estado en las drogas, y bueno, los últimos años habían sido muy difíciles en cuanto a su salud, pero no en cuanto a su fe. Él ya no oraba más por su enfermedad, oraba por la extensión del Evangelio, porque él decía, si me muero me voy con el Señor. Y en su velorio, gente de su pueblo, porque si es en su pueblo, escuchó el Evangelio por primera vez. Y ese era su deseo. Él había pedido, cuando me muera, que en mi velorio se predique el Evangelio. Mucha gente de su familia, luego se hizo una reunión en la iglesia para homenajear su vida, escuchó el Evangelio y vino a la iglesia por primera vez. Aún en su muerte fue de bendición, porque aún en su enfermedad de varios años, él siguió confiando que Dios estaba con él. Y mucha gente de su familia llegó a Cristo por su vida y por el ejemplo de su vida. Así que aún en la muerte, si seguimos confiando en la verdad que creyó José, que Dios me ha hecho vivir todo esto, porque tenía un plan. Un plan que se extendió a Egipto, se extendió a mí y también se extendió a vosotros. Y este plan fue tan grande, tan tremendo, que 10 hermanos que habían querido matarle, 10 hermanos que lo odiaban, hoy tienen un respeto por él y un temor por la vida de este hombre, que solamente pudo hacer un Dios que está con él y que también está contigo. Así que no importa la circunstancia que estés viviendo, nada te da ni a vos ni a mí la ocasión de no creer que Dios está conmigo, que Dios está contigo. Quiera Dios poner ese pensamiento en tu vida y en mi vida, y que tengamos la certidumbre de José. Lo que me pasa no es por la gente alrededor mía, no es por el COVID, es porque Dios está contigo y conmigo. Que Dios les bendiga.